Hermanos, acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículos 1 en adelante. Romanos capítulo 8, versículos 1 en adelante. El mensaje se titula: Examínate, pruébate y ten cuidado. Examínate, pruébate y ten cuidado. Hermanos, hay una tendencia natural a descuidarnos cuando algo que ya estamos acostumbrados a hacer se convierte en una rutina que la hacemos sin pensar. A veces la hacemos ya sin prestarle atención y con descuido. Y eso suele pasar también en la vida cristiana. Muchos que dicen que son cristianos viven de una manera rutinaria, descuidada, y pensando que andar conforme al corazón de Dios es algo automático, o que cumpliendo con algunos ritos ya tienen contento a Dios. Pero Dios no opina lo mismo. La vida cristiana desde el punto de vista de Dios ni es tan simple como algunos la ven, pero ni tan difícil como otros la pintan. Hay que tener el punto de vista de Dios. Dios tiene algo que decir de la vida cristiana y Dios lo dice por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Muchos evalúan su vida cristiana según lo que le dicen sus padres, según lo que le dicen personas de autoridad en sus vidas, o personas que ellos opinan que saben mucho de Biblia o que son buenos cristianos. No está mal buscar consejo, y de hecho el cristiano debe ser alguien que busque consejo. Lamentablemente se busca después que se hace el mal. Pero el consejo que prevalece es el de Dios revelado en su palabra. Ese libro con el que usted ha venido al culto, que en la tapa dice Sagradas Escrituras, que dice Santa Biblia, o quizás con la que usted vino hoy al culto dice Holy Bible, no es algo decorativo, no es un accesorio para la ropa con la que usted vino al culto, o que se usa porque está de moda. En ese libro está mostrada la voluntad de Dios para sus hijos, y usted y yo debemos comparar la vida que estamos viviendo con lo que ese libro dice que debe ser esa vida. La porción que vamos a estudiar en esta mañana y en la cual el hermano Amós tuvo la lectura, yo la he dividido en 4 bloques de enseñanza. Romanos 8 del 1 al 11. Usted lo puede dividir en más, pero para los fines de este mensaje yo he dividido la porción en 4 partes. Y la primera es de un solo versículo. Versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice ahora pues, porque viene del versículo 7, recuerden que originalmente la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos, está siguiendo la idea del capítulo 7, en donde Pablo se consideraba un miserable, porque él veía que por un lado quería hacer lo bueno y no hacer lo malo, pero que entonces ni hacía lo bueno que quería, ni dejaba de hacer lo malo que no quería. Y él decía, soy un miserable. Pero en el versículo 25 del capítulo 7, él da gracias a Dios por Jesucristo, porque ya él no tiene que seguir con esa lucha que tenía antes. Dice, por el contrario, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso da seguridad de salvación. Hay gente que no quisiera que nosotros predicáramos de la seguridad de salvación, pero sería una torpeza
que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario, lavara nuestros pecados con su sangre, llevara el castigo de nuestros pecados en su cuerpo, y después aquellos que creen en Él puedan perderse. Eso no tiene lógica ni humana ni divina. Pero algunos no quieren ver eso. Pero dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esta es una afirmación rotunda, sin lugar a dudas. Ninguna. ¿Qué es ninguna? Cero. Cero condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y este término que dice que no hay ninguna condenación es un término legal, que dice que ya no hay ningún impuesto que se pueda cobrar a los que están en Cristo Jesús, que no hay ninguna hipoteca que nosotros hubiéramos hecho que se nos pueda cobrar. Ya nosotros tenemos una liberación total de la condenación. No hay ninguna deuda entre nosotros y Dios. Eso es lo que significa que no hay ninguna condenación. Es un término legal. Existe seguridad de salvación, pero ¿para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, para los que descansan en la obra de Cristo, para los que han puesto sus cargas en Cristo. No dice que el cero condenación es para el religioso, para el que se mete en una iglesia, para el que sigue un conjunto de reglas. Es para los que están en Cristo Jesús. Es un asunto de posición y de relación. Es para los que su posición es en Cristo y para aquellos que son de los de Cristo. Posición y relación. Cuando nosotros salimos a predicar, ¿qué nos pregunta mucho la gente? ¿De qué iglesia tú eres? Obvie eso. Las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo no es por pertenecer a la iglesia bautista. Nosotros decimos que la iglesia nos salva, pero a veces pensamos que sí, o damos la impresión que sí, que el que no es bautista se va para el infierno. Y de hecho, hay gente que no es bautista, que no está bajo condenación, y gente que es bautista que se va a ir para el infierno. Es para los que están en Cristo Jesús, para los que están posicionados en Cristo Jesús. Es una característica de alguien que confía en Cristo. Es una propiedad de los que están en Cristo, y que aquí dice que su estilo de vida no es andar conforme, según, de acuerdo a la carne, de acuerdo a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Y tengo que aclarar, para ser honesto, en la predicación y en el estudio de la Biblia, que esta segunda parte del versículo no existe en los manuscritos más viejos. La parte que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no aparece en algunos manuscritos más viejos. Sí en el versículo 4. Pero ok, está allí. Pero dice que aparte de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, una característica de los que están en Cristo, que ya no están bajo condenación, es que se distinguen de los demás por no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No dice la porción que no pecan, sino que su caminar, su vida diaria no está adaptada a los deseos y los planes de la carne, sino en consonancia con el Espíritu Santo. Lo primero, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, en los versículos del 2 al 4 encontramos otra enseñanza. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No dice de la ley, dice de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dicen los versículos 2 al 4? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el universo espiritual hay una ley que evidencia que toda persona que ha nacido en la raza de Adán tiene por naturaleza inclinación al pecado. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Debido a que el pecado trajo como consecuencia la muerte, esta ley que obra en toda la raza humana, este principio que obra en toda la raza humana, se le llama la ley del pecado y de la muerte. Y esta ley del pecado y de la muerte, para poder ser vencida, necesita un principio o una ley superior para poder vencer los efectos, las consecuencias y el dominio que esa ley del pecado y de la muerte tiene sobre la raza humana. Eso no lo podía lograr la ley, porque dice que era imposible para la ley lograr eso por cuanto era débil por la carne. Para la ley es imposible salvar, porque no puede nada contra los apetitos y los deseos de la carne, de la naturaleza humana caída. La ley no puede controlar y evitar que usted y yo pequemos, que el ser humano peque. La carne, la naturaleza pecaminosa, no puede por su debilidad cumplir la ley. La carne, la naturaleza pecaminosa no puede vencer la ley del pecado y de la muerte. No puede. No hay ningún ser humano que pueda cumplir la ley. La ley no puede ser el principio que elimine la ley del pecado y de la muerte. No puede. No tiene esa fuerza. El Espíritu Santo, sin embargo, el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es más fuerte que la ley del pecado? ¿Qué es más fuerte que la ley de muerte que opera en la raza humana? La ley del Espíritu de vida en Cristo. Esa es la ley, ese es el principio superior a la naturaleza humana caída. Otra cosa no puede. Gracias al Señor. Y así termina el apóstol Pablo el capítulo 7 en el versículo 25, dando gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dios envió a su Hijo en forma humana para condenar en él nuestros pecados. Por eso dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios envió a su Hijo con forma humana para condenar en él nuestros pecados. Cristo cargó nuestros pecados en su cuerpo de carne, los llevó todos, y en él, en Cristo, todos nuestros pecados fueron juzgados y castigados. Ya la ley del pecado y de la muerte no tiene poder sobre el cristiano. Ya todos nuestros pecados fueron juzgados en Cristo, fueron condenados en Cristo.
Ya nadie, absolutamente nadie, puede echarnos en cara que nosotros nos vamos a perder porque pequemos. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron juzgados en Cristo. Ahora, la justicia exigida por la ley se ha cumplido en los que son identificados por no andar en la carne conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu, guiados y controlados por el Espíritu Santo. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es la demostración de que los pecados de alguien ya fueron juzgados en Cristo? De que el pecado de alguien ya fue condenado en el cuerpo de Cristo, de que los pecados de alguien ya han sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Que Él lo diga? ¿Que esté en una iglesia? No. Que el principio que obra en su vida es el ser guiado, no por la ley del pecado y de la muerte, sino por el Espíritu Santo. Que aunque podemos todavía pecar, porque el pecado está presente en nuestro cuerpo mortal, pero nuestra vida diaria, el principio que rige y guía la vida de una persona cuyos pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo, es que no anda conforme, según, de acuerdo con la naturaleza pecaminosa caída, sino de acuerdo con, según el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia allí. Dice, para que se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y partiendo de ese versículo 4, en los versículos 5 hasta el 8 encontramos otra enseñanza. Que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el cristiano obra otro principio, es el poder del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En estos versículos nosotros vemos quiénes son los que andan conforme a la carne y quiénes son los que andan conforme al Espíritu. Los de la carne, los no salvados, ocupan su mente en asuntos netamente, propiamente humanos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios ocupan su mente en pensar las cosas que son propias del Espíritu Santo. Y ahí surge la pregunta: ¿en qué tú ocupas tu tiempo, tu pensamiento y tus acciones? En aquello que esté ocupado más tu tiempo y tus pensamientos, eso tú eres. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Según a quien obedezcamos, así será nuestra forma de vida. Podemos estar ocupados en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu. Y en Colosenses 3:2, las cosas del Espíritu se llaman las cosas de arriba. Aquello en lo que tú te ocupes en pensar, aquello que gobierne tu mente, aquello en lo que tú te ocupes, define quién tú eres.
porque la misma Biblia dice que cuál es el hombre en su corazón, así es él. Y no estamos hablando de la ideología de género, de que yo me siento una cosa, entonces yo soy eso. No, estamos hablando en el plano espiritual. Aquello en lo que más tú ocupes tu mente y tú obedezcas, eso dice quién tú eres. El que ocupa su mente en la carne es incrédulo y su fin es la muerte, porque el ocuparse en la carne, ¿qué es? Muerte. Sin embargo, los que ponen su mente a trabajar en los asuntos, en las cosas del Espíritu Santo, tienen como resultado vida y paz para con Dios. Y les aclaro, estos versículos, esta porción no está hablando de dos tipos de cristianos, está hablando de dos tipos de personas. El que tiene vida y paz para con Dios y el otro cuyos propósitos son contrarios a Dios, rebeldes a su ley y que su estilo de vida no agrada a Dios. Aquí no está hablando del cristiano carnal y de espiritual. Aquí está hablando del incrédulo, del que se ocupa de las cosas de la carne, del que vive guiado por la naturaleza caída, pecaminosa, y de los que viven guiados por el Espíritu de Dios. El que vive guiado por la naturaleza caída, pecaminosa, es incrédulo. Porque no es posible que un cristiano tenga como fin la muerte. Y dice que el ocuparse de la carne es muerte. Y sería una contradicción. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. No puede haber alguien que se llame cristiano y tenga como propósito y plan de vida cosas que le enemisten con Dios. Eso es una contradicción. Podemos pecar en un momento, pero nuestra decisión, el gobierno de nuestras vidas, no puede ser la carne en un cristiano. Eso no es posible. No es posible. Y de ahí llegamos a otra enseñanza, versículos 9 hasta el 11. Si tú eres cristiano, entonces no vives según la carne, sino según el Espíritu. Versículos 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es un principio, hermano. Eso es una ley. El que tiene el Espíritu de Cristo viviendo en él, no vive, no es gobernado por la carne, sino por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en él. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo usted sabe que alguien no tiene el Espíritu de Cristo? Porque vive guiado, gobernado, dirigido por la carne. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Contrario al anterior, que vive según la carne, cuya mente está ocupada en planes que son rebeldes, contrarios, opuestos a Dios. El que tiene el Espíritu Santo morando en él, no vive sus planes, no actúa controlado según la carne, sino su andar es, como dice el Espíritu Santo, de acuerdo al Espíritu. Puede cometer algún pecado, pero su estilo de vida, su andar diario es conforme a lo que manda el Espíritu. Es una vida de obediencia. Ahora, ¿es posible
Ser guiado por el Espíritu y en algún momento pecar, sí. Cuando quitamos los ojos de Jesús, cuando no escuchamos la voz del Espíritu, sino que escuchamos nuestra naturaleza caída, porque en nosotros está viviendo la naturaleza caída y está habitando el Espíritu Santo. Es posible cometer algún pecado, pero no vivir en pecado para el que tiene el Espíritu Santo. Todo el que vive siguiendo los designios, los planes, los propósitos, los placeres de la naturaleza pecaminosa, complaciendo sus instintos naturales caídos, no tiene el Espíritu de Cristo y por lo tanto no es de Él, aunque todos le digan que sí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, aunque muchos le digan que sí. Hay padres que creen que le están haciendo un buen servicio a sus hijos, diciéndolo que ellos son cristianos, cuando sus hijos piensan, viven, actúan y son controlados por la carne, no son cristianos. Usted no le está haciendo un buen servicio a su hijo, porque usted le está diciendo que él es cristiano cuando él está viviendo como impío, piensa como impío y su agrado es lo impío. No le está haciendo servicio. Hay una realidad que no podemos negar, porque eso sería peligroso y podríamos llegar quizás a una herejía o a seguir algo de apostasía. Aunque Cristo esté morando en el cristiano, el cuerpo procura en gran medida satisfacerse y tener placeres pecaminosos, pero porque Dios nos ha declarado justos en Cristo, nuestro espíritu ha sido vivificado. El cuerpo todavía quiere complacer sus instintos, quiere seguir placeres contrarios a Dios, pero el espíritu nuestro ha sido vivificado y ya nosotros no estamos obligados a pecar. El cristiano puede escoger no pecar. El cuerpo del cristiano puede ser un vehículo e instrumento para la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo puede obrar por medio del cuerpo, usarlo como un sirviente. El problema es que la naturaleza pecaminosa también. ¿A través de quién se manifiesta la naturaleza pecaminosa caída? A través del cuerpo. Pero ¿quién desea usar, gobernar y manifestarse a través del cuerpo del cristiano? El Espíritu Santo. Ahora bien, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Ahora en nosotros opera la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ya nosotros no tenemos que vivir en zozobra espiritual. Nosotros no hacemos lo bueno para ganar el favor de Dios. Hacemos lo bueno porque ya somos ministros en los cuales se ha manifestado la bondad de Dios y la gracia de Dios. Nosotros no hacemos lo bueno para ganarnos, para comprar a Dios, sino porque hemos sido comprados por Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos beneficios espirituales, los creyentes. Pero eso no implica que el cristiano debe vivir de manera descuidada. Hay dos versículos que yo quiero que veamos, aparte de Romanos 8, del 1 al 11, para que completemos el cuadro. Segunda a los Corintios 13:5. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Por eso el mensaje se titula: examinaos, probaos
y ten cuidado, o cuídate a ti mismo. La vida santa y la enseñanza sana deben ir juntas. Si Timoteo o cualquier ministro de Cristo, cualquier cristiano quiere ser de bendición, debe tener una vida santa y una enseñanza santa. Es imposible andar en santidad si la doctrina no es santa. Las dos cosas deben ir juntas. Hermano, debes examinarte, debes probarte, debes escudriñarte y ver si estás en la fe. Si de verdad tú crees en Cristo, si tus convicciones, si tus creencias son las correctas, debes examinarte. Aquí se usan dos verbos en imperativo, en un mandato: examinaos y probaos. El apóstol Pablo le estaba ordenando a los Gálatas que se examinaran, que se probaran, que miraran a su interior a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice Tito 1:13? Tito capítulo 1, versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean ¿qué? Sanos en la fe. Hermanos, nosotros debemos examinarnos, nosotros debemos probarnos, debemos escudriñarnos a la luz de la palabra de Dios. A los corintios, a quienes Pablo les escribió, ellos cuestionaban si Cristo hablaba por medio de Pablo. Pero Pablo se puso a discutir con ellos. No. Él les dijo que examinaran sus propios corazones para verificar si Cristo estaba viviendo en ellos. Los corintios querían descubrir cuáles eran las credenciales de Pablo, cuál era el carnet de Pablo que lo acreditaba para escribirles, para amonestarlos, para corregirlos. Ellos querían saber si eran genuinas, pero Pablo les lanza otro reto aquí en el capítulo 13, versículo 5, que se examinaran ellos mismos a ver si sus vidas demostraban que ellos estaban en la fe. Pablo quería que esos lectores corintios purificaran su propia casa espiritual antes de que él llegara a Corinto, para entonces de esa manera poder gozarse juntos en una relación que edificara y estuviera llena de paz. Hermanos, nosotros debemos examinarnos. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana de manera descuidada. Y hermanos, estoy viendo mucho descuido espiritual en muchos cristianos. Amén de que me critiquen de legalista o de fariseo. Hermanos, a veces uno ve el culto de oración, lo vacío que se ve el templo. A veces los domingos puede ser que los hermanos estén en un retiro, una conferencia, pero a veces los domingos uno se pregunta, ¿dónde están los evangélicos? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Hermanos, estamos transigiendo en eso. El asunto no es el sábado, el domingo, es que el principio bíblico es que el cristiano debe tener un día de descanso dedicado a la adoración y a la alabanza a Dios como pueblo y como familia. ¿Dónde están los evangélicos a veces? Una queja de muchos pastores es que las iglesias, los templos, los días de oración lucen vacíos.
Los evangélicos están viviendo de manera rutinaria, están haciendo las cosas por costumbre. Hermanos, debemos examinarnos, probarnos, a ver si estamos en la fe. Escudriñemos nuestros corazones a la luz de las características que Dios dice en su palabra, que son propias de una persona en la cual Cristo habita, una persona cuyos pecados han sido lavados por la sangre de Cristo, una persona que no está bajo condenación. Examinémonos a la luz de la palabra de Dios, a ver en qué estamos ocupándonos a diario, si en cosas santas, si en las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne. No importa los años que tengas sentándote aquí, si tu carácter no es el carácter que la Biblia dice que debe tener un cristiano, no eres hijo de Dios. Examínate conforme a lo que dice la Biblia. ¿Cuáles son tus mayores intereses en la vida diaria? Para ti, ¿qué es lo más interesante, llamativo? Examínate a la luz de la palabra de Dios. Tu amor, ¿en qué tú lo tienes puesto? ¿A qué tú lo tienes dedicado? Hay muchos reprobados, rechazados e indignos de llamarse cristianos. Aquí dice, a menos que seas reprobado. Hay muchos en los cuales Cristo no está. Han hecho profesión de fe por las causas equivocadas y creyendo un evangelio equivocado. Su mente y por consecuencia su vida diaria está marcada por ocuparse en la carne, por pensar en las cosas de la carne y por vivir para la carne. Y lo triste es que no solo ellos están viviendo de manera descuidada, sino que arrastran a otros. Eso es lo triste, arrastran a otros. Y hay otra porción, 1 Timoteo 4:16. A mí me encanta esta porción porque la aplico para mí. Debo aplicarme toda la palabra de Dios, pero esta a mí me encanta. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, hermana, debes prestar atención, observar y cuidar tu propia vida espiritual y la doctrina o la enseñanza en la que está basada tu vida espiritual. No solo dice que debemos examinarnos. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, presta atención, observa tu propia vida espiritual. ¿Y sabe lo que le dice Pablo a Timoteo aquí? No es que esto lo haga un día. No, él le dice, persiste en ello. Persistir es, insiste en eso. Sé perseverante en tal cosa. Hermanos, nuestro cuidarnos espiritualmente debe ser constante. El cuidar tu propia vida espiritual y la doctrina te hace un gran bien. Aquí cuando el apóstol le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, no está hablando de la salvación para vida eterna de Timoteo. Timoteo ya era un creyente en Cristo. ¿Qué es lo que el apóstol le está diciendo aquí y nos dice también a nosotros? Que el ocuparnos de nuestra propia vida espiritual es de bien para nosotros porque nos protege, nos da sanidad y nos libra del mal. No está hablando aquí de salvarnos. La gente es salvada una vez. Aquí salvar es de guardar, de sanar.
si queremos ser guardados del mal, si queremos proteger nuestra propia vida espiritual, si queremos ser sanados espiritualmente, debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina en la que está basada nuestra vida. Para mí es triste y doloroso ver gente que tiene años diciendo que es cristiana y nadie sabe qué cree. Usted, pero ¿y qué es lo que por fin, qué es lo que cree fulano? ¿Qué cree fulana? Hay gente que uno debería de tomar los artículos de fe de la iglesia, doblarlo bien y ponérselo en el bolsillo, para que por lo menos diga cuando le pregunten ¿qué tú crees? Bueno, mira, creo en Dios Padre, creo en las Sagradas Escrituras, porque uno nunca sabe qué es lo que cree y dice, no, gracias al Señor, hoy cumplo tantos años en el Evangelio. ¿Y tu vida va en consonancia con esos años en el Evangelio? Yo no sé cuántos de ustedes han visto películas que después que dan el trompón, como al minuto suena ¡baf! No hay sincronía, se perdió el tiempo entre la imagen y el sonido. Una vez yo estaba viendo una película así, la quité porque cayó un rayo y escuché el sonido como a los 5 segundos. Hay gente que ellos dicen que son cristianos, pero no hay sincronía. La imagen y el sonido en su vida están perdidos. No hay sincronía. Pero no solo el tener cuidado de nosotros y de la doctrina nos hace bien como individuos, sino también a aquellos a quienes servimos y a aquellos que ven nuestro estilo de vida. ¿Usted sabe cuál es una teoría del mundo? La teoría del mundo es: a donde fueres, haz lo que vieres. Eso es lo que dice el mundo. Entonces, ¿qué usted cree que hace una persona que llega a la iglesia como nuevo creyente? ¿Qué usted cree que él va a imitar? Lo que ve. Él todavía tiene esa teoría y a donde él llega, hace lo que ve. Ahora, ¿qué ve un nuevo creyente en ti y en mí? ¿Qué ve? ¿Qué va a hacer un nuevo creyente si te ve o me ve? Es interesante esa pregunta. Por eso dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El cuidarnos espiritualmente es de provecho para nosotros y para aquellos a quienes servimos, aquellos a quienes ministramos, aquellos que ven nuestro estilo de vida diaria. Debemos tener cuidado. Un gran bien espiritual para ti examinarte, porque también, si no eres cristiano, a la luz de su palabra el Espíritu te lo va a demostrar y entonces te vas a arrepentir y convertir de verdad. Para el cristiano es de bien tener cuidado de sí mismo y de la doctrina, examinarse, probarse, porque le ayuda a crecer espiritualmente, a conformar su carácter al de Cristo. Pero si la persona que dice ser cristiana, cuando se examina a la luz de la palabra, el Espíritu le muestra que no es cristiano, entonces puede arrepentirse y convertirse. De lo contrario, se va a perder toda la eternidad. Hermanos, la vida cristiana no es un chiste. Hay muchos que están tomando la vida cristiana a juego y a chiste. La vida cristiana es seria porque implica la eternidad de tu alma, y eso es algo serio. La gente dice que hoy en día se gasta mucho dinero en gimnasio y comprando suplementos alimenticios. Entonces usted lo ve con el cuerpazo, pero el alma. ¿Usted sabe cuál es el suplemento espiritual del alma? La oración y el estudio de la palabra. Aquí está la carnitina, aquí está todos esos suplementos que usan espiritualmente, gimnasia espiritual, hermano. Nosotros tenemos que hacer gimnasia espiritual. De hecho, yo tengo que hacerla físicamente también. Muchos debemos hacerla físicamente.
Hermano, la palabra de Dios, la Santa Biblia, dice que debes examinarte a ver si estás en la fe, que debes escudriñar tu corazón y vida a ver si eres de aquellos en los cuales está Cristo. Pero también la Santa Biblia dice que debes tener cuidado de ti mismo, vigilar tu propia vida espiritual y doctrina, perseverar e insistir en ello si tú quieres dar fruto para Dios y ser usado en el servicio a otros y serles de bendición. Es importante que a la luz de la palabra de Dios examines cuáles cosas ocupan tu mente, qué entretiene tus pensamientos. Debes escudriñar si tu tiempo está dedicado y ocupado en las cosas de la carne o te ocupas en las cosas del Espíritu. Si vives para complacer los deseos de la carne, de la naturaleza caída, si vives para el placer mundano y no tienes una vida de temor a Dios, dedicada a la piedad, entonces eres incrédulo. Aunque asistas a los mismos cultos, vayas a las mismas conferencias y a los mismos retiros que van los cristianos. Si te desagrada o aburre ocuparte en la oración, si te desagrada o aburre ocuparte en el estudio de la palabra de Dios, si el asistir a los cultos es un compromiso cultural, algo pesado, o para que tu conciencia se sienta tranquila, o para que no te vuelvan a decir que te congregues, entonces tú no estás en la fe. Y recuerda, el ocuparse en la carne es muerte. Hermanos, cuando alguien venga a uno de nosotros y nos diga que tiene dudas, lo que debemos hacer no es decirle, tú eres cristiano. Lo que debemos hacer es tomar la palabra de Dios y predicarle el evangelio. Deje que sea el Espíritu Santo quien le hable a través de la Biblia. No le diga que él es cristiano, porque usted no conoce el corazón de nadie. El único que conoce el corazón es Dios. Nosotros conocemos las obras. Pero cuando alguien viene con duda, abre la Biblia y comienza a hablarle del evangelio. Si la persona es cristiana, va a reafirmar su fe. Si es incrédulo, quizás se convierta. Debemos de tener mucho cuidado, porque quien determina eso es Dios, y el Espíritu Santo habla a través de la Biblia. En definitiva, hermano, examínate, pruébate y ten cuidado de ti. Dios nos bendiga.